11:45, vamos a analizar de inmediato lo que serán estas elecciones generales en Turquía y por eso nos acompaña Axier Amo Izarra, periodista desde España. Buenos días, Axier. Muy buenos días, muy buenas tardes desde España. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, Axier. Es importante ver y analizar lo que sucederá en Turquía este domingo. ¿Cómo podemos entender este panorama electoral y que se hable de las elecciones más reñidas en 20 años, cuando Erdogan llegó al poder exactamente en 2003, y ahora estos desafíos, además una oposición que se une en su contra para también de alguna forma cambiar el sistema que él promovió en 2018 cuando la República de Turquía se volvió un régimen presidencialista? Pero se habla de los resultados adversos que esto ha tenido para la democracia y para las libertades en Turquía. ¿Cómo entendemos estos 20 años de Erdogan y además lo que está por verse en este contexto electoral? Bueno, básicamente, según los informes que estáis ofreciendo ustedes en el noticiero, pues lo que podemos ver es que hay un cambio de transición, ¿no? Digamos, un cambio ya de etapa ante Turquía, que se encuentra y afronta una serie de desafíos y problemas, graves problemas, no solo económicos, también sociales, y todo apunta a que, bueno, que la unificación de toda la oposición podría dar ese vuelco electoral y terminar con una carrera presidencial que, como decir, lleva más de 2 décadas. Pero lo que tenemos que anteponer también es la figura autoritaria que tiene el propio Erdogan, la que llaman a nivel de la geopolítica internacional, le llaman el sultán. Sabemos que además la estructura política que está manteniendo está tan arraigada dentro de la propia administración que, aunque las encuestas y las previsiones nos den ese vuelco electoral, cabe destacar que hasta el domingo quedan todavía unas cuantas horas y que la maquinaria que tiene el propio sultán pues empezará a funcionar. Porque así que es verdad que es muy fácil sumarse a un triunfo electoralista, ¿no?, de esa parte de la oposición, lo cual anima a la gente a que vaya a votar, pero no olvidemos que en cuanto empiece la maquinaria autoritaria del propio Erdogan, pues se va a contrarrestar mucho, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia de los votos al final van a estar muy reñidos, si no, quizás, y si las cosas se ajustan, veremos a Erdogan cómo actúa. No olvidemos que además Turquía en sí se encuentra ante unos problemas y unos desafíos, como decía antes, bastante importantes, pero todos recordamos, y todavía está muy reciente en la memoria, aquel golpe de Estado fallido en el 2016, creo recordar que fue en julio del 2016, que todavía arroja muchas dudas, ¿no?, de cómo Erdogan aprovechó esa ocasión primero para hacer una purga dentro del propio ejército y también una purga dentro del Parlamento, ¿no? Y de ahí surgió ese carácter más presidencialista, esa nueva política más presidencialista. Por eso es lo que no descarto que haya uno apretón quizás de cinturón en la política de Erdogan, y al final estamos hablando de uno de los líderes autoritarios, de los pocos que quedan ya en lo que digamos la Euroasia, por así decirlo, junto con Lukashenko en Bielorrusia o el propio Putin en Rusia, ¿no? Veremos a ver, por eso digo que tenemos que estar muy atentos, aunque parezca que son unas elecciones muy abiertas, hasta el final no se puede saber ni ser quizás muy optimistas ni tampoco negativos, pero seguro que Erdogan todavía no ha hecho la última palabra. Y la democracia podría estar en juego, la gente podría salir a las calles y decir, en cualquier caso de que alguno de los dos tenga mayor votos, hacer un llamado a que hubo fraude, por ejemplo. Además, también está en juego el papel de los sirios refugiados que, por ejemplo, apoyan o han expresado su apoyo a Erdogan, mientras que los kurdos al principal opositor. Claro, muy bien ese análisis que estás haciendo, porque además tenemos que entender que Turquía es cuna de muchas civilizaciones y también cuna de muchas nacionalidades e intereses, ¿no? Por una parte está la Turquía pro-europea, por otra parte está la Turquía pro-asiática, pero también se ve mucho el tema de las religiones, tanto el cristianismo como el islamismo en las diferentes corrientes también, y por eso van a jugar todos. Es que aquí en estas elecciones sí que es verdad que van a ser muy reñidas, pero básicamente vamos a ver dos modelos enfrentados, ¿no? El erdoganismo, por así decirlo, frente a la Turquía joven que quiere salir adelante y que quiere cambiar un poco el paradigma de la política de los últimos días, de los últimos tiempos, que además no olvidemos que ha sido una política autoritaria, una política dura y en muchos casos que ha rozado y las denuncias de derechos humanos, en este caso. Vemos también que además una cosa que juega en contra del propio Erdogan es que pues sus políticas fallidas exteriores, por ejemplo, no consiguió entrar dentro del grupo de los 27, en el tema de la OTAN tampoco es un miembro de hecho, sino que está todavía como un observador, en este caso, aunque para ello tuvo que ceder en parte de su soberanía militar, ¿no? Como recordemos con el uso de las bases turcas por parte de Estados Unidos, y obviamente pues al final son fracasos que también la población pues también vive en primera persona. Luego la situación económica del país
sí que es verdad que no se encuentra en su mejor momento, es más, va abocado a una grave crisis económica, pero también no olvidemos que Erdogan al final también está vendiendo su figura paternalista, que eso en Turquía, desde el propio fundador de Turquía, pues que siempre marca mucho en el carácter de esa Turquía mirada al pasado, ¿no? Que eso es lo que la última baraja, la última carta que va a sacar Erdogan ante estas elecciones. Axier, te agradecemos mucho por acompañarnos en esta oportunidad aquí en Noticias Globovisión Internacionales y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra este domingo en la región euroasiática para ver lo que pasa en estas elecciones presidenciales y parlamentarias en Turquía. Un placer participar y muchas gracias. Buen análisis, por cierto.